Buenos días, jóvenes y señoritas, que tengan un buen día. Hoy nos volvemos a reencontrar para desarrollar un, un tema más eh, a fin de cumplir con todas las actividades programadas. Y de verdad me da un gusto encontrarnos de esta manera y también un saludo a nuestros amigos del Face que también nos están siguiendo. El día de hoy vamos a trabajar áreas de regiones sombreadas. ¿Ok? Como por ejemplo, acá tenemos dos gráficos. Regiones sombreadas se refiere a la que está pintadito, ¿no? A ver cómo se podría hallar el área de esta región sombreada o de esta. ¿Ve? Son figuras no definidas, pero gracias al análisis y gracias al razonamiento podemos resolver. ¿Ok? Entonces, rápidamente vamos a pasar ya a explicar el tema en sí, ¿no? Entonces, también se conoce como área de figuras geométricas, ¿no? Entonces, antes que nada, vamos a ver el concepto de la superficie. ¿Qué entendemos por superficie? ¿Ya? La superficie es la zona que ocupa una región, ¿ya? Es la zona que ocupa una región. Por ejemplo, acá, esta es la superficie. Todo esto, por ejemplo, el contorno, la parte interna de color amarillo, a eso se llama superficie. O acá también, ¿no? Todo esto. Hablando de la figura sombreada. O si hablamos de cuadrado, será toda la parte interna, ¿cierto? Esa es la superficie. Si hablamos de acá del círculo, entonces será toda la parte interna. Entonces, eso es superficie. Y esa superficie se puede medir. A esa medida, a esa medida de la superficie de todo esto se llama área, igual acá, ¿cierto? Ya entonces, ¿qué es área? Área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de la región interior. El área se expresa en metros cuadrados o cualquier otra magnitud métrica. Bueno, chicos, para calcular el área de una superficie se utilizan fórmulas. Fórmulas que corresponden a cada tipo de figura. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? Entonces, antes de resolver los problemas, primero tenemos que conocer las fórmulas para cada tipo de figura. Cosa que cuando tengamos que resolver, tenemos que aplicarla. ¿Ok? Bien, entonces primero tenemos el área de un cuadrado, que es lo más elemental, lo más simple. Está por demás decir qué es o cómo es un cuadrado, ¿no? Entonces, el área de un cuadrado es L por L o simplemente L cuadrado, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver el área de un rectángulo. El rectángulo es de este tipo, ¿cierto? En la que hay un lado más largo, en este caso lo llamamos base, o también se puede llamar largo, y esta parte ancho. En este caso lo estamos llamando altura. El área del rectángulo es base por altura, ¿ya? El área del rectángulo es base por altura, o también es largo por ancho, ¿ok? Luego tenemos el área del trapecio. El trapecio es de esta forma, ¿cierto? Donde tiene dos bases. Base mayor, base menor. En este caso, la base mayor lo estamos representando con la letra B. Y la base menor con B minúscula, perdón. Base mayor, B mayúscula. Y base menor, B minúscula. Y hay una altura. La altura siempre es perpendicular con la base. Por lo tanto, el área del trapecio está en función a la base mayor, a la base menor y la altura. Y está expresado de esta manera, ¿ven? El área del trapecio igual a la base mayor más la base menor, todo ello multiplicado por la altura y dividido entre 2. Asimismo tenemos también el área de un triángulo. Para hallar el área del triángulo es necesario saber la base y la altura. En este caso la altura. La altura siempre es perpendicular, que significa que forman 90 grados con la base. Entonces, el área del triángulo es igual a base por altura entre 2.
Finalmente tenemos el área del círculo, ¿ya? Para hallar el área del círculo tan solo debemos saber el radio, ¿ya? Si conocemos el radio podemos hallar el área del círculo. En ese sentido, el área está o es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Estas fórmulas son esenciales para poder resolver problemitas, ¿ok? Ahora ya pasaríamos a la aplicación, a la parte aplicativa. Pues les voy a pedir mucha atención, ¿ok? Entonces dice acá, 1. Determinar el área de la región sombreada. Aquí tenemos la región sombreada. Es un cuadrado, ¿ya? Es un cuadrado. Tenemos 5 alternativas. ¿Cuál de ellos será? Como, a ver, para esto no hay una fórmula, sino la región sombreada, todo lo que está pintadito. Es una figura irregular. Esto no es medio círculo, cuarto, no es esto tampoco. ¿Qué figura será? Entonces mejor lo pasamos acá, ¿ya? Para resolver este tipo de situaciones problemáticas tenemos que hacer algunos artificios, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿ve? Trazando la otra diagonal. Esta es la diagonal, ¿no es cierto? Acá está la diagonal. Nos faltaría la otra. Esa otra vamos a trazarlo, ¿ya? Ahí tenemos. ¿Ya? Ahí tenemos la diagonal. Mira, tenemos en todo rectángulo hay 2 diagonales, ¿no es cierto? Esta de acá y esta de acá. Solo tiene 2 diagonales. ¿Para qué hemos trazado? Para hacer algún movimiento, ¿ya? A ver, nuestro cuadrado mide 6 metros de lado, ¿ok? Tiene 6 metros de lado. A ver, al trazar, mire, tal como está acá, no cambia las cosas, pero cuando trazamos la diagonal, hay figuras que son iguales, ¿ya? Es decir, tienen el mismo, si son iguales van a tener la misma región sombreada, ¿ok? O tienen el mismo área, mejor dicho. Por ejemplo, esta figurita con estas son parecidas o son iguales. Son parecidas, ¿cierto? Además tienen igual medida, ¿cierto? Si son parecidas e iguales, podemos hacer el traslado. Parecidas porque son iguales porque tienen la misma forma, el mismo tamaño. Por lo tanto, el valor de esta área es igual a esto de acá. Por lo tanto, lo podemos trasladar. Como también, a ver, ¿qué les parece si está acá? Esto es lo que está sombreadito. Le hacemos un movimiento, un giro y lo acomodamos acá. ¿Qué les parece? ¿Coincide o no coincide? Por supuesto que tiene que coincidir porque todo esto, esta medida es 6 y también esta medida es 6, ¿sí o no? Este arquito que está acá es igual a este arco. Por lo tanto, podemos hacer el traslado. Entonces, decimos acá, voy a trasladar primero esta parte, acá lo trasladamos, ¿ok? Y también el otro. Esta parte que está sombreada lo trasladamos aquí, ¿ok? Entonces, vamos a hacer 2 traslados, ¿eh? Esta parte aquí y esta acá. Entonces, trasladando adecuadamente regiones sombreadas a otras sin sombrear, pero que tengan las mismas áreas. Entonces, cuando hacemos eso, vamos a tener, se va a transformar ese gráfico original y quedará de esta manera, mira, ve. Esto lo hemos trasladado, ¿no es cierto? Ya está pintadito. Eso también lo trasladamos y hace de que toda esta parte aparezca sombreado, ¿cierto? Ahora vemos, todo es un cuadrado, pero al trazar 2 diagonales se ha formado o se ha dividido en 4 partes diferentes o iguales. Son iguales todas, ¿cierto? Entonces, esta parte sombreadita, ¿qué cosa representa? Representa la 4ª parte del cuadrado. Entonces, eso sí ya podemos resolver. O también es un triángulo, ¿no? Pero sería base por altura. Sería esto, la altura faltaría resolver, ¿no es cierto? Como tenemos la medida, de un lado podemos hallar, pero es más trabajoso. Mejor es entenderlo. Esta parte es la 4ª parte del cuadrado, ¿no es cierto? El área del cuadrado sí podemos saber porque tenemos como dato el lado.
Y es más fácil eso. Entonces decimos acá, luego de los traslados, la región sombreada es la cuarta parte del cuadrado. Por lo tanto, decimos área sombreada, se refiere a esto. Es área del cuadrado entre 4. ¿Ok? Entonces, área sombreada será, primero llamamos área del cuadrado. Área del cuadrado es lado por lado. Hemos visto en la fórmula inicial. Además, sabemos por nuestros estudios que hicimos desde la primaria, ¿no es cierto? Área del cuadrado es 6 por 6 entre 4. ¿Ok? Entonces, tendríamos 6 por 6 es 36, entre 4 es, ¿cuánto? 9, ¿cierto? Por lo tanto, decimos que el área sombreada es igual a 9 metros cuadrados, porque se está midiendo en metros, ¿cierto? Eso es nuestra respuesta. ¿Qué alternativa es la correcta? La alternativa B, respuesta ganadora, ¿ok? Jóvenes, ¿qué les pareció? Acá entonces simplemente es algunos artificios, ¿no es cierto? Parecía imposible, ¿no? Cualquiera puede decir, oh, para esto no me han dado la fórmula, el profe se olvidó. No, 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 no hay para esto. ¿Ok? Pues bien, pasamos al problema 2. A ver, en el problema 2 tenemos esta acá, a ver. Nos dice, a ver, halle el área de la región sombreada. Tampoco tenemos fórmula. Esto de acá es un cuarto de círculo, ¿no? Es un cuarto del círculo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto entonces sería radio. ¿Cuánto vale el radio? 4. Como es parte del círculo, entonces el área estará en función de pi. Por eso vemos aquí las alternativas que están los números pi, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que hacer algo, pues, ¿ya? Igualmente, entonces, vamos a decir, de este tipo tenemos que hacer necesariamente trazos. Si no hacemos trazos, va a ser imposible que encontremos figuras. Así que siempre vamos a iniciar pensando en hacer trazos. Entonces acá dice, haciendo trazos auxiliares, ¿ya? ¿Cuál sería el conveniente? A ver esto acá, miren. Esto es una hojita, una ramita, una hojita, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si esto lo trazo? Este es un triángulo rectángulo, me dice acá aquí, ¿ve? Este es negrito, un cuadrito, es recto. Entonces podemos trazar la hipotenusa, uniendo A con B. Y eso es lo que vamos a hacer. Trazamos y se ha convertido en un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué más puedo hacer? A ver, mira, que es una curva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haríamos si hacemos esto? ¿Qué les parece? A ver, observen. ¿Podemos hacer traslados? Por supuesto que sí. Esta figurita que está acá es igual a esto, o a igual a esto, ¿no es cierto? Esto es igual. O sea, si juntamos estos dos, vamos a obtener esto. O dividimos esto y obtenemos esto. Entonces dijimos ya, si las figuras son iguales en forma, en tamaño, entonces sus áreas son iguales, por lo tanto podemos hacer el traslado de uno sombreado a otro no sombreado. Por ejemplo, esto está sombreado y esto no está sombreado. Son equivalentes, hacemos el traslado. Esto lo pasamos aquí y esto acá. O sea, vamos a hacer dos traslados. Entonces, primero sería esto. Trasladamos esta partecita, ¿no es cierto? Aquí. Igual hacemos con el otro. También trasladamos. Entonces, luego del cual, ¿no? Nuestro gráfico quedará de esta manera, ¿cierto? ¿Ya? Hemos hecho los traslados, entonces toda esta parte queda ya en blanco, ¿no es cierto? Sería así, y queda de esta forma, ¿ya? Entonces tampoco tenemos el área, una fórmula para no esto no es la mitad del círculo, ni la cuadrada, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero es parte, ¿no? ¿Cierto? Un pedacito, digamos, es una parte, pero no hay fórmula. Entonces, como estamos trabajando el curso de razonamiento matemático, tenemos que aplicar nuestro razonamiento, ¿ya? Saben de que la suma de partes es el todo, ¿no? El todo es todo esto. La suma de partes sería la suma, sea el triángulo, que está todo blanco, más esta parte, ¿sí o no? Este sería el área total. Entonces, aquí vamos a decir, luego de los traslados se obtiene un triángulo, ya.
¿Qué se va a hacer? Área sombreada, que es igual. Área del cuarto de círculo menos el área de ¿quién? Del triángulo. Ya menos el área del triángulo. Esto lo unimos acá, entonces vamos a tener este pedacito, ¿cierto? Es el área sombreada. El área del cuarto de círculo, sí, sí podemos, porque el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Un cuarto es la cuarta parte del círculo. Es pi por radio al cuadrado sobre 4. Entonces tendríamos de esta forma, ¿ven? El área del cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado entre 4. Menos el área del triángulo rectángulo, ¿sí o no? De este blanco que está acá. Entonces, base por altura entre 2. Ahora, tenemos datos, hay que simplemente reemplazar. El radio es todo esto, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? 4. Y esto también es 4. Entonces, el área sombreada primero del cuarto de círculo. Pi por radio, pero radio vale 4. Entonces será 4 al cuadrado sobre 4. Menos, ¿cierto? Ahora el área del triángulo. Entonces, base es 4 y la altura es 4, ¿no es cierto? Altura de 100, ¿por qué? Porque es un ángulo recto. Toda altura es recto. Es perpendicular con la base. Entonces tendríamos 4 por 4 sobre 2. Ahora simplemente hay que resolverla, ¿no? Pi 4 al cuadrado 16 sobre 4 menos 4 por 4, 16 entre 2, ¿cierto? Luego tendríamos que área sombreada es igual a ¿cuánto? 16 entre 4 es 4pi, menos 16 entre 2 es 8. Por lo tanto, el área sombreada es, factorizamos, este resultado no encontramos en las alternativas, ¿cierto? No está. Entonces hay que factorizar. Factor común de ambos, 4. Factorizamos 4, ponemos paréntesis. Entonces queda pi menos de 8, factorizamos 4. Entonces, ¿cuánto queda? 2. Entonces, el área sombreada será 4 multiplicado por pi menos 2. Eso sí hay. ¿Qué alternativa es? La alternativa B. ¿Ok? Pues pasamos al problema 3. Miren, dice, calcular la suma de las áreas de los semicírculos sombreados. Si BC es igual a 8 centímetros. Esta medida, ¿cuánto vale? 8. Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? No sabemos cuánto es el ángulo para poder relacionar con triángulo tablas, ¿cierto? Y nos dan 5 alternativas, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa haríamos? Bueno, tendríamos que son semicírculos de distinto tamaño. ¿Podemos otros lados? No tengo, pues, no tengo. Entonces, necesitamos saber el radio o el valor de todo este lado. Si conocemos esto, entonces el radio será la mitad y podemos hallar, porque esto es la mitad de un círculo. Este de acá también es la mitad de un círculo, pero más grande, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos probablemente un buen tiempo queriendo resolver, aplicando todos nuestros conocimientos previos. Pero para no estar jugando, para ir por el lado seguro, se aplica una propiedad. Y acá presento. Propiedad en un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces dice, si se construye figuras sobre los lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? Y aquí ¿qué hemos hecho? Construido figuras, en este caso semicírculos, 2 semicírculos sobre los catetos del triángulo, acá dice. Si se construye figuras sobre los lados de un triángulo rectángulo, entonces la suma de las áreas de regiones construidas sobre los catetos, ¿ah? La suma, acá está importante, la suma de las áreas de regiones construidas sobre los catetos
es igual al área de la región apoyada en la hipotenusa. Es decir, aquí podemos trazar otro. Dice, la suma de esta superficie más esta es igual a esta superficie que hay acá. ¿Ya? Acá también tiene otro semicírculo, ¿sí o no? Miren, pues acá ve. Pues por eso dice S1, que es el área, más S2, otra área, es igual a ¿quién? A S3. ¿Cierto? Pero nosotros conocemos este valor. Está escondido esto, no lo vemos. Entonces, pero podemos imaginarnos que aquí hay otro semicírculo para usarlo a nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, dato es BC, se vale todo este 8, voy a graficarlo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuánto vale? BC vale 8, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí vamos a trazarlo imaginariamente un otro semicírculo. Por lo tanto, debe tener radio. Radio es la mitad de esto. ¿Cuánto es el radio? El radio es de 4. Y hacemos un tracito. ¿Ve? Allá antes. Esta será superficie 1. Esta será superficie 2. Y la suma de esta superficie más la superficie de esto va a ser igual, dice, a la superficie de esto de acá. ¿Ya? Aquí hay otra superficie. Ahí está, hemos trazado. Imagínate. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tengo el radio, ¿no? Entonces, ahora decimos, ¿no? Aplicando la propiedad, esta propiedad, ¿no? S1 más S2 es igual a S3. ¿Ok? Entonces decimos, esto es nuestro trabajo, porque dice hallar, calcular la suma de las áreas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que vamos a hallar. Entonces, lo que vamos a trabajar es con S3, ¿ya? Entonces, S1 más S2 es igual a ¿quién? El área de la región o de la superficie 3, o sea, de esto que es igual. Es la mitad, tiene que ser parecido a esto. Entonces sería pi por radio al cuadrado sobre 2. Pero conocemos el radio. ¿Cuánto es el radio? 4 centímetros. Por lo tanto, reemplazamos en nuestra fórmula. S1 más S2 es igual a pi. ¿Cuánto va el radio? 4. 4 cuadrado sobre 2. Efectuando tenemos 4 al cuadrado 16. O sea, sería pi por 16 sobre 2. Entonces, podemos dividir. 16 entre 2 es 8. 8 pi. Por lo tanto, superficie 1 más superficie 2 es igual a 8 pi. Pero, ¿qué cosa? Unidades, centímetros cuadrados, ¿no? Es que BC está dado en centímetros. Por lo tanto, ya hemos resuelto. La suma de estas dos áreas sombreadas es igual a 8 pi centímetros cuadrados. ¿Cuál es nuestra alternativa correcta? La alternativa D, ¿no es cierto? Ah, no, acá está mal. No es 4, es 8 pi. Entonces acá rapidito hacemos el trasladito, ¿ya? A ver, esto de acá debe estar ¿dónde? Acá sí, ¿ya? Esta es la alternativa D, la respuesta ganadora, ¿ya? Y igualmente lo maximizamos y tenemos ya de esta forma, ¿ya? Entonces, nuestra respuesta para este ejercicio es la alternativa D, ¿ok? Pasamos al siguiente. A ver, 4 nos dice calcular el área de la siguiente región sombreada, ¿ya? Igualmente no es una figura no definida, no hay una fórmula para esto, ¿no es cierto? Entonces, como estamos en el Lincoln y somos muy hábiles, vamos a hacer uso de ello, ¿ya? Hábiles para resolver situaciones problemáticas, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces, hacemos, ya, estoy representando gráficamente y también ampliando, ya, la misma gráfica. Es un cuadrado porque los lados son iguales, ya, 4 centímetros y 4 centímetros, entonces, ¿qué decimos? Tenemos que hacer trazos, ¿ya? Trazos
convenientemente. A ver qué trazos nos conviene realizar. ¿Ya? Entonces podemos hacer de esta forma, ¿ve? Allá, estos son puntos medios, ¿ya? Quiere decir que la mitad de este lado, ¿ya? Hacemos unimos aquí también y todas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también podemos hacer ese tracito para que sea vistoso, ¿ya? Entonces, para poder relacionar. Ya hemos hecho, ¿cuántos? 6 trazos, ¿no? Solamente uniendo los puntos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al hacer ese trazo, ahora se observan regiones que son iguales. Por ejemplo, ¿qué región es igual? Esta región que está sin sombrear es igual a esta región que está sombreada, ¿sí o no? ¿Ya? Igual esto con esto. O también podría ser, mira, esta región, miren esta parte, ¿ya? Todo esto, ¿ya? ¿A quién es igual toda esta parte? Aquí, pues, es equivalente. Entonces, si, a ver, podemos llevar acá, o si no, esto traerlo acá, ¿ya? Y todo esto de acá es un cuarto de círculo, lo podemos trasladar a esta parte. Son equivalentes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si hacemos este trasladador? Que es lo más simple. Esto lo paso acá y esto lo pasamos. Vamos a tener un cuadrado, ¿cierto? Conocemos este lado. Este es punto medio, sería 2, este sería 2, pero esto sería hipotenusa. Bueno, como están en tercero, pueden resolverlo, ¿no? Porque es un triángulo notable. Valdría 2 raíz cuadrada de 2, pero algunos ya están volando. Entonces busquemos el camino más simple. Y en ese caso es trasladar este de acá, ¿ve? Este de acá, donde está pasando mi puntero láser, toda esta partecita, lo llevamos acá. Y todo esto de acá, que es un cuarto de círculo, lo trasladamos a esto acá. ¿Ok? Entonces, voy a, ya, esto trasladamos, estoy indicando, ¿ve? Voy a trasladar a esta parte. Y también el otro traslado. Todo de esta la parte de color negro lo pasamos aquí. Al hacer eso, vamos a obtener otra figura. Dice, haciendo traslado de las figuras iguales en tamaño y forma, obtendremos esta acá. ¿Ya? Esto lo vamos a trasladar acá. Entonces, se va a pintar todo esto. Y todo esto lo trasladamos, ¿dónde? Aquí. Y todo esto se pintará. Luego del cual, ¿cómo quedará? De esta forma, ¿ve? Quedará. Al hacer esos traslados, nuestro gráfico, nuestra área sombreada ahora va a ser así. ¿Cierto? Lo hemos transformado. Y para esto sí hay una fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Es un rectángulo. Y el área del rectángulo es base por altura. ¿Ok? Entonces en eso consiste el trabajo. Entonces lo hemos simplificado. Pero si no hacíamos este trazo, era difícil de encontrar figuras similares o regiones iguales, ¿sí o no? Para eso es necesario hacer los trazos. Bueno, ahora sí, vamos por el camino seguro, ¿no? Luego de los traslados se obtiene un rectángulo sombreado. Y por lo tanto, para eso sí hay una fórmula. El área del rectángulo es base por altura, ¿cierto? Base por altura. Reemplazamos. Base, ¿cuánto vale? 4 centímetros. Por altura, ¿altura cuánto vale? 2 centímetros, ¿no es cierto? Porque la mitad, pues sí, la mitad. La mitad de 4 es 2, pues, esto vale 2. Entonces, ahora simplemente multiplicamos 4 por 2, 8 centímetros por centímetro es centímetros cuadrados. No me digan cómo sale, ahí sí sería un delito, ¿no? Área sombreada es 8 centímetros cuadrados. Es decir, el área de todo este que ven acá es 8 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y acá lo adornamos. Por lo tanto, el área es igual a 8 centímetros cuadrados. Respuesta. ¿Qué alternativa es? La alternativa A. Es la que gana. Por último, vamos a hacer este problemita, ¿ya? Halla el área de la región sombreada, ¿ok? Vamos allá del área de la región sombreada. Miren. A ver. A ver, los ejercicios que están en su compendio, ¿ya? Están en su compendio, no me digan que no, están en su compendio.
a excepción del primer ejercicio. Eso sí creo que no está. Todo lo demás está en su compendio. Bien. También no tenemos una fórmula para esta figura, ¿cierto? No hay, pero tenemos que hacer algo. Ahí tenemos agrandado. ¿Verdad? Entonces, en este caso es necesario hacer trazos, ¿ya? 2 trazos diagonales. Entonces acá decimos, trazando las 2 diagonales. Esta diagonal, agarre una reglita, va a pasar justo por este punto. También pasa justo por este punto. ¿Y cómo quedará? Así ven, es la primera diagonal y la segunda diagonal. Ahora está clarito los traslados, ¿no es cierto? Trasladamos eso y trasladamos eso. ¿Ok? 2 traslados, ¿sí o no? ¿Ya? Luego de hacer los traslados, ¿cómo quedará? Pero vamos a decir, trasladando adecuadamente regiones sombreadas a otras sin sombrear que tengan las mismas áreas, entonces, ¿cómo quedará? De esta forma, pues. Esto lo hemos pasado, toda esta parte se pinta, esto lo hemos pasado, entonces todo esto se pinta, mira, ¿ve? ¿Cierto? Ahora sí, podemos decir que la superficie sombreada es la mitad de un cuadrado, ¿sí o no? La mitad de un cuadrado. O también podemos decir, es un triángulo, ¿ya? En ese caso, esto es base y esto sería altura, porque los los 4 ángulos de un cuadrado son perpendiculares, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay 2 opciones, cualquiera apliquen. Luego de trasladar la región sombreada de un triángulo rectángulo, yo tomé esa decisión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo será acá? El área del triángulo, entonces base por altura, entonces la fórmula, ¿no? Entonces base por altura, ¿base cuánto vale? 8, y altura también es 8, o sea, 8 por 8 entre 2. 8 por 8, 64 entre 2, ¿cuánto es? Área sombreada es igual a, ¿cuánto? A 32 unidades, centímetros cuadrados. ¿Qué alternativa? La alternativa A. Entonces, de esa manera se resuelven los problemas referente a áreas sombreadas, ¿cierto? Entonces, con esto estamos finalizando nuestra clase y les pido que ingresen a nuestra página web, descarguen de ahí la hoja de evaluación de esta clase. Y también tienen la tarea del compendio, la página 59, 60 y 61. Pero acá, en la página 59, solamente van a resolver en su cuaderno el ejercicio 3, una sola. De la página 60, también van a resolver en su cuaderno solamente un ejercicio, el número 16. Y en la página 61 sí van a resolver el ejercicio 2, 4, 5 y 7, que corresponde a la tarea domiciliaria. Está clarísimo todo, ¿eh? Muchas gracias, jóvenes y señoritas. Será hasta una próxima. Que tengan un buen día. Cuídense.